esperaremos en Dios, esperaremos. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca
Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Les doy un abrazo fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos para participar de este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. En medio de esta pandemia, de este confinamiento, en medio de esta adversidad, el Señor nos permite la bendición de estar juntos y meditar en su eterna palabra. La palabra del Señor nos anima, nos alienta, nos amonesta, nos desafía. La palabra del Señor permanece para siempre. Dios en su gracia nos ha permitido que estemos estudiando en estos días y en este mes de mayo el libro de los Salmos. Y para esta ocasión vamos a estudiar el Salmo 34. Y algo dice al comenzar el Salmo. Este Salmo es de David, uno de los Salmos de David. Dice allí, cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó y se fue. Abimelec era un título, pero el rey se llamaba Aquis, el rey filisteo. Y hay que decirlo con verdad, cuando David huía de Saúl y llegó donde Aquis, David se fingió loco. Como decimos en nuestros días, David se hizo el loco. Bueno, pero Dios estaba con él en todo momento y en ese contexto, huyendo de Saúl, él escribió el Salmo 34. Para ubicarnos un poco mejor en el contexto y comprender mejor este Salmo, vamos a buscar 1 de Samuel, capítulo 21, versículos 10 hasta el 22:2. Les ruego que busquemos en nuestras Biblias 1 de Samuel, capítulo 21, versículos 10 en adelante, hasta el capítulo 22, el verso 2. Dice de la siguiente manera: Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl más de una década, y se fue a Aquis, rey de Gat, de los filisteos. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse. Sigue el texto diciendo, delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Bueno, ¿era necesario que David haga esto? No hay duda que él estaba dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Como decimos en nuestro tiempo, David se fingió loco, David se hizo el loco. Si actuaba normalmente, a lo mejor moría. Bueno, Dios aún usó este drama, este teatro que él hizo para preservarle la vida. Y miren lo que sucedió, y lo indica el capítulo 22, versículos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Tomen en cuenta, porque el Salmo 34 lo escribió muy probablemente allí en la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu,
y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. A estos hombres endeudados, a estos hombres amargados y afligidos, David les mostró el camino de Dios, les mostró la vida de Cristo, y ellos conocieron al Señor. Luego fueron parte de su ejército cuando Dios lo hizo rey, y muchos estudiosos dan fe que algunos de ellos están entre los valientes de David. La tarea del discipulado de David con estos hombres. Nos dice la última parte del verso 2 que se les juntaron como 400 hombres y entre ellos estaban estos afligidos, endeudados y amargados. En este contexto, cuando David huía de Saúl, el rey de Israel, escribió el Salmo 34. Y lo vamos a estudiar y vamos a orar, vamos a ir meditando en unas 5 porciones y también tendremos 5 tiempos de oración. La primera porción, 34, Salmo 34, 1 al 6. Dice David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, aun dentro de la cueva, perseguido por Saúl. Su alabanza estará de continuo en mi boca, aunque su vida peligraba. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Da a entender que David se puso a cantar dentro de la cueva. Y ahí estaban todos estos hombres, muchos de ellos no tenían temor de Dios. Pero David cantaba la Biblia. Qué pena que en algunos cultos o algunos directores de cultos suelen decir cuando le toca al pastor predicar, y ahora tenemos lo más importante del culto, la predicación de la palabra de Dios. Bueno, todo es importante dentro del culto. Y cuando cantamos un salmo, estamos cantando la Biblia. Y cuando cantamos un himno, estamos cantando la Biblia. Recuerdo que una vez hubo un concurso, la Biblia canta. Entonces todo es importante en el culto, así como la predicación de la palabra de Dios. La Biblia ordena, por medio de Pablo, tenemos que cantar al Señor salmos e himnos y cánticos espirituales. Y 150 salmos son 150 cánticos. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. También cuando Pablo estaba preso junto a Silas, dice que cantaban al Señor a la medianoche y los presos los oían. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Y escuchen esto, hermanos, y me libró de todos mis temores. No hay duda que David tenía temor de Saúl porque lo perseguía con un ejército. Pero aunque un ejército acampe contra mí, dijo él, no temerá mi corazón. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y escribió David en el verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová. Era muy joven, perseguido del rey, y lo oyó Jehová, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Maravilloso es este salmo. En la angustia, en la adversidad, busqué a Jehová, y él me oyó. Hermanos queridos, cuando se intensifica la prueba, cuando se intensifica la tribulación, el dolor, la aflicción, también debemos intensificar nuestra oración. Hay que humillarnos delante del Señor en oración y ruego, porque David dice,
Busqué a Jehová y él me oyó. Lo buscó en oración y me libró, no de algunas, sino de todas mis amarguras, de todos mis temores. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos orando al Señor para que el Señor nos libre, nos guarde de tantos temores y que aprendamos en la adversidad a confiar completamente en Él, a depender de Él. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque podemos acercarnos libremente a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, resucitó y vive hoy dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Notamos, Señor, que David escribió este salmo dentro de una cueva. Allí tú le hablaste y allí él oró delante de estos 400 hombres que le acompañaban. Entre esos hombres estaban muchos amargados, muchos endeudados y afligidos. Y no hay duda que con su vida santa él influyó para que te conozcan a ti como el único Salvador. Y él dijo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Líbranos, Señor, de los temores que a veces nos acosan. Ayúdanos, Señor, que tengamos plena confianza en ti en medio de esta vida turbulenta, en medio de esta aflicción, en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Muchas personas muriendo a nuestro alrededor y estamos tristes, Señor, por todo esto. Que tú consueles a los enlutados. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Tu palabra dice por medio de Santiago que cuando alguno está afligido, haga oración. Si está alegre, cante alabanzas. Y si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Esto significa tomar el teléfono celular y en su grupo cada uno decir la necesidad que tiene para que nuestros hermanos estén orando por nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación bíblica y oración. Por todos los hermanos que día a día se unen y hoy miércoles para estar juntos delante de ti en esta hora de oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el Salmo continúa en los versículos 7 al 10. Es una oración de David, es una alabanza de David en medio de la persecución que él sufrió en manos de Saúl, el rey de Israel. Y dice así, verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No quiere decir, como los judíos pensaban, que cada judío tenía un ángel. Pero no hay duda que los ángeles son guardianes invisibles. Dice el libro de Hebreos, el capítulo 1, que los ángeles son espíritus ministradores. No hay duda, hermanos, que los ángeles acampan. No es la seguridad de la casa la que ha hecho posible que los ladrones no la miren. Dios la ha guardado. Y tenga usted la plena seguridad que cuando va para el culto o va a cualquier lugar, si la casa quedó sola, no está sola, porque Dios es quien la cuida. Y Él tiene sus espíritus ministradores que pueden cuidar de nuestro hogar. Pero más que esto, ellos pueden cuidar de nuestra integridad. Hemos andado por lugares muy peligrosos y no nos ha sucedido nada. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas personas nos han querido atacar, o robar, o maltratar, o asesinar? Pero el Señor es quien lo ha impedido. Tengamos plena confianza en Él. Él usa sus instrumentos, estos
guardianes invisibles, estos espíritus ministradores. Gustad y ved, dice el verso 8, que es bueno Jehová. Dios es bueno, dichoso, feliz, contento el hombre que confía en Él. Pero los creyentes suelen decir, bueno, yo le tengo fe a la pastilla, yo le tengo fe al jarabe. Algunos estudiantes dicen, yo le tengo fe al profesor, le tienen fe al pastor, le tienen fe al presidente de la República, le tienen fe al doctor. Sí, le tienen fe al remedio, pero la fe tiene que estar en Dios. Y Dios nos usa a nosotros como sus instrumentos. Dichoso el hombre que confía en Él, en Dios. Temed a Jehová, temed es reverenciarlo, adorarlo, temed a Jehová, vosotros sus santos. ¿Cómo el Señor nos llama? Santos, porque tenemos que parecernos a Jesucristo. Tenemos que vivir enteramente santificados. El Señor dijo por medio de Pedro, sed santos, porque yo soy santo. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. En esta pandemia no nos ha faltado la comida, no nos ha faltado el agua, tampoco la ropa, los recursos para el mantenimiento de la casa. Tampoco nos ha faltado para contribuir para la obra de Dios nuestros diezmos, ofrendas y promesas. No nos ha faltado para pagar los impuestos. No nos ha faltado para colaborar, para contribuir para los que padecen necesidad, para la gente más pobre. Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, y Dios les da de comer. A los pajarillos del cielo también, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta, qué promesa tan hermosa, de ningún bien. Si estamos con Dios, no nos faltará ningún bien, como lo estudiamos en el Salmo 23. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si es mi pastor. Por esta razón predicamos el Evangelio para que Jehová sea también el pastor de nuestro vecino, para que sea el pastor de nuestro pariente, para que conozcan a Jesucristo como el único Salvador. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y dice la última parte del verso 10, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermanos queridos, este es un tiempo de meditación bíblica y oración, y tenemos que orar dando gracias al Señor, porque no nos hace falta ningún bien. En esta pandemia que comenzó en el mes de marzo del año 2020, ya más de un año, el Señor ha sido tan bueno, porque la tierra sigue produciendo y el agua sigue fluyendo, y Él nos continúa dando el oxígeno para respirar. Dios ha sido tan bueno, y por esta razón oremos en gratitud a Él. Soberano Dios, seguimos en oración y siempre nos acercamos a ti por medio de Jesucristo, nuestro único Salvador. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestra vida cambió y el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque no nos falta ningún bien. En esta pandemia tú has sido tan bueno. Nos has dado la comida, el agua, la ropa, para la medicina, para el mantenimiento de la casa, para contribuir para tu obra, para pagar nuestros impuestos, aún para compartir con aquel que padece necesidad. Muchas gracias, Señor, porque tú eres generoso. Tú te preocupas aún por los pequeños pajarillos del cielo.
y cuánto más por nosotros que somos tu imagen y semejanza, desdibujada la imagen ciertamente por el pecado, pero somos tu imagen y no nos haces faltar nada. Un mal tenía siempre el pueblo de Israel. ¿Cuál era? Ellos eran muy quejumbrosos. Y Señor, ayúdanos a nosotros para que seamos agradecidos. Hay un pecado en este mundo que es muy común y es, no hay duda, el descontento. Sí, el descontento. Pero ayúdanos, Señor, a vivir nosotros con contentamiento. En la abundancia contentos y en la escasez también. Y no hay duda que no hay la misma abundancia que tuvimos antes de la pandemia, pero no nos ha faltado ningún bien. Señor, que no seamos ingratos, que vivamos con gratitud cada día, porque no nos ha faltado nada. Oramos, Señor, a aquellos que les falta para pagar sus deudas, que puedan pagar sus deudas. Que recuerden nuestros hermanos y amigos, Dios comienza a dar cuando la persona comienza a pagar. Cuando un creyente comienza a pagar su deuda poco a poco, aunque parezca una deuda imposible, impagable, Dios comienza a contribuir, a dar, cuando el deudor comienza a pagar. Tú eres bueno, Señor, y tú quieres que nuestros hermanos, todos, tengamos libertad financiera y que vivamos con tranquilidad económica, como lo dice el apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque no nos falta ningún bien. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo también oramos por aquellos que no tienen trabajo, para que tú les concedas, Señor, un trabajo. En esta pandemia, muchos han sido removidos de su cargo, porque las empresas no han podido sustentarlos. También, Señor, muchas iglesias han tenido que desprenderse de muy buenos obreros porque los ingresos no son suficientes para sustentarlos. Pero, Señor, a pesar de esta pandemia, no nos ha hecho falta ningún bien. Y por esto te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los versículos 11 hasta el 14. Estamos estudiando y meditando y orando y rogando a Dios, estudiando el Salmo 34, ahora del verso 11 al 14. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es una persona que quiere tener una larga vida aquí en la tierra y la larga vida por toda la eternidad? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. De esto habla Santiago en su libro, el capítulo 3, que hay que tener cuidado con la lengua, porque la lengua está en un lugar resbaloso y la lengua es un pequeñito miembro, pero se jacta de grandes cosas. Dice Santiago que la lengua es como un pequeño fuego que puede incendiar un enorme bosque. Y también es como el pequeño timón de una enorme embarcación. Que Dios nos dé sabiduría y dominio propio sobre la lengua. La lengua, como está en un lugar resbaloso, también Dios la ha puesto dentro de los maxilares, huesos bien fuertes, para mantenerla encarcelada, para mantenerla presa y darle lugar que se mueva cuando Dios lo permite. Fácil es mover la lengua. Dice el verso 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Mi hermano, mi hermana, digamos la verdad, como el Señor Jesucristo siempre habló la verdad. El cónyuge, el hombre casado, diciéndole siempre toda la verdad a su esposa, la esposa al esposo.
los hijos que le digan a sus padres la verdad. Y nosotros, los padres, criando a nuestros hijos y hablándoles la verdad. Decía un gran predicador del siglo XIX que 3 cosas debe hacer siempre un predicador. Debe tener en cuenta al predicar un mensaje, un sermón, un estudio bíblico. Tiene que en todo momento decir la verdad. Hay que decir la verdad. Y el texto tiene que ser muy bien interpretado y muy bien aplicado. Tiene que haber verdad. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. No solo tenemos que ser pacíficos, sino también pacificadores. Pablo dice que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros predicamos el Evangelio y guiamos a la gente para que se reconcilie con Dios, para que se pongan a cuentas con Dios. Busca la paz y síguela. No basta con ser pacificadores, no basta con ser pacíficos, tenemos que ser pacificadores, agentes de la paz. Y por esto vamos a orar al Señor, que seamos nosotros pacíficos y pacificadores. Soberano Señor, seguimos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, para que seamos hombres de paz. Nuestras hermanas sean mujeres de paz. Porque tú dijiste, cuando estuviste aquí en la tierra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo, que es fácil, ligera carga, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién es la persona que vive en descanso? La persona que es mansa y humilde de corazón. ¿Cuál es la familia que vive en descanso y en paz? La que es mansa y humilde de corazón. Una persona que no es mansa y que no es humilde siempre está en problemas o causando problemas. Porque la persona que no es mansa y humilde es conflictiva. O son, como hoy se llama, personas muy intensas. Son personas insoportables. Señor, que todos nosotros cultivemos la virtud de la humildad y la mansedumbre. Como dice aquí el Salmo, apártate del mal y haz el bien. Ayúdanos a buscar la paz y seguirla, que seamos pacíficos y también pacificadores, hacedores de la paz. Sí, Señor, que no seamos personas conflictivas, que siempre recordemos que tu palabra dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad y siempre hablar con mansedumbre y responder con mansedumbre. Porque en una discusión, la persona que pierde el control pierde la discusión. Ayúdanos, Señor, que en el hogar podamos siempre dialogar. Ayúdanos, Señor, para que seamos pacificadores, hacedores de la paz, como David aquí lo enseña y como él lo practicó. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos meditando en el Salmo 34 y ahora los versículos 15 al 18. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quién es un justo? Una persona justificada. ¿Y quién es una persona justificada? Una persona perdonada.
Justificación es el acto por el cual Dios nos mira como justos a través de Jesucristo. La justicia de Dios es que Dios nos mira a nosotros pecadores perdonados como si nunca hubiéramos pecado. Nos mira como si nunca hubiéramos cometido alguna maldad. Esta es la justificación. Está atento el Señor al clamor de los justos, de los justificados. 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira está contra los que hacen lo malo. Claman los justos o los justificados, y Jehová oye. Siempre oye, a toda hora. El que guarda a Israel y cuida de nosotros, no duerme. Siempre está atento a nuestro clamor y los libra de todas sus angustias. Mi hermana, mi hermano, ¿cuál es su angustia en este momento, en este día? Qué angustia para una persona cuando le hacen un examen y lo está esperando y piensa lo peor. Qué triste es oír para alguien que tiene cáncer o que está contagiado con coronavirus. Bueno, aquí la palabra dice que Dios nos libra de todas las angustias. Mi hermano, mi hermana, no se angustie. Clame al Señor, lleve su angustia, su queja, su dolor, su preocupación delante de Dios. Intensifique su oración y los libra de todas sus angustias. Después de la tormenta vendrá la calma. Tenga usted tranquilidad. Los padres que sufren con sus hijos en rebelión están angustiados. Pero el Señor se acordará de ustedes, de nosotros, y nos librará de todas nuestras angustias. Qué hermoso el verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los humildes, y salva a los contritos de espíritu. Qué agradable, qué bonito este salmo. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Hay personas que están enfermas y el Señor los puede sanar. Vamos orando al Señor por los enfermos. En nuestra congregación donde servimos los pastores, hay personas enfermas. En nuestra iglesia nacional hay consiervos enfermos, mucha gente enferma, pero Jesucristo es el médico eterno, nuestro sanador, y los libra de todas sus angustias. Vamos orando al Señor. Muy amado Dios, todos nosotros hemos experimentado en algún momento la angustia. Angustia por la enfermedad, angustia por alguna situación legal, angustia por la rebelión y desobediencia de algún hijo, angustia, Señor, por alguna situación económica estrecha, angustia por deudas que no se pueden pagar. Señor, todos hemos experimentado momentos angustiosos, pero cuando estamos en angustia, tenemos que hacer como Jesús. Estando Él en Getsemaní, en agonía, al punto que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, y Él oraba más intensamente. ¿Qué tenemos que hacer en la angustia? Orar más intensamente, porque tu palabra dice, si alguno está afligido, haga oración. Si está alegre, cante alabanzas. Y si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Señor, como tú te angustiaste
agonizaste, nos comprendes, te identificas con nosotros en nuestra angustia, en nuestra agonía. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál es su angustia? Dígale al Señor, Señor, esta es mi angustia. Por esto estoy sufriendo. Consuela, Señor, a los que sufren. Dales la salida, muéstrales el camino a los que en este momento están angustiados, a personas que en este momento no saben qué hacer, que pueden tomar una decisión equivocada, y aquellos que están angustiados por alguna enfermedad. Tal vez el veredicto médico es enfermedad incurable. No hay nada imposible para ti. Señor, que tengan la paz, la calma, porque tú los puedes sanar. Y si no nos sanas, Señor, bueno, pronto vamos a morir y estaremos contigo, ya no con un cuerpo mortal, sino con un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Este cuerpo mortal es apto para esta tierra, pero moriremos y tú nos revestirás de un cuerpo inmortal, apto para vivir contigo en el cielo por toda la eternidad. El salmista dice, y los libra de todas sus angustias. Libra, Señor, a mis hermanos de sus angustias. Tú sabes, Señor, nosotros también como familia, en estos días hemos sufrido una gran angustia y oramos, Señor, para que se haga justicia y para que todo este trámite que estamos realizando delante de las autoridades concluya. Señor, ayúdanos a mantenernos en integridad en medio de tanta corrupción. Gracias, Señor, porque tú nos libras no de algunas angustias, sino, como dijo el salmista, de todas nuestras angustias. Y tú también lo dijiste, que en toda angustia nuestra, tú también te angustiaste. Señor, gracias porque nos oyes. Te amamos, te alabamos, te adoramos. Gracias por mis hermanos, porque pueden llevar delante de ti su angustia o sus angustias. ¿Cuántas madres que sufren por sus hijos? Padres que lloran también por sus hijos. ¿Cuántas mujeres se sienten desamparadas de su esposo? Hijos que no son cuidados, ni protegidos, ni educados por sus padres. ¿Cuántos, Señor, son angustiados ahí en el trabajo por un patrón o por un jefe hostil? Señor, pero tú nos libras de todas las angustias, que levantemos nuestra mirada al cielo. Muchas gracias porque nos oyes. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Recuerden, hermanos, que David estaba en la cueva de Adulam y allí con 400 hombres había falta de pan. Y en ese lugar tan incómodo, él compuso este salmo, el 34. Y aún allí dentro de ese lugar podía cantar delante de los afligidos, delante de los endeudados y de aquellas personas amargadas. Ellos llegaron a conocer a Jesucristo como el único Salvador, porque David predicaba con su vida y predicaba con lo que cantaba, con lo que decía en todo momento. Y la última porción del Salmo 34, versos 19 al 22. Qué hermoso salmo, como para escribirlo en la pared principal, como para tenerlo siempre delante de nuestros ojos. 34, 19 al 22. Muchas son las aflicciones del justo. Les cuento que la semana pasada, viernes y sábado, bueno, fue como un viernes negro. El viernes muy oscuro, el sábado también. Y nosotros experimentamos lo del 34, 19, la familia Mutre Freire. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No de algunas, de todas ellas le librará Jehová.
en medio de tanta injusticia. Todo funciona en nuestro país con el soborno. Me decía un abogado, hay que dar un cariñito, pero los que vivimos en integridad no obramos como muchos nos sugieren que obremos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Aunque David era perseguido, ningún hueso suyo fue quebrado. No hubo ninguna fractura. Y también se dice de Jesús que colgado en la cruz, y aunque fue tan golpeado, ningún hueso suyo fue quebrado. Le quebraban las piernas para que el crucificado muriera. Pero con Jesús no fue necesario, porque cuando le iban a hacer esto, él había muerto, porque su sufrimiento comenzó de manera horrible y terrible el día jueves, cuando Judas, con un beso repulsivo, entregó a su maestro. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime, perdona el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. La promesa principal. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermanos queridos, ¿cuál es su aflicción? Dice aquí el Salmo, muchas son las aflicciones. Hemos sufrido aflicciones, hoy estamos en aflicciones y vendrán aflicciones. Pero la promesa, pero de todas ellas le librará Jehová. Después de la tormenta vendrá la calma y vendrá la paz. Dios es bueno. Dios permite las aflicciones porque en medio de ellas aprendemos a depender de Dios, nuestra fe aumenta. También Dios permite las aflicciones porque cuando las pasamos estamos mejor capacitados para poder ayudar a otros en una situación similar. Las aflicciones son la oportunidad para que nosotros hablemos con otros y pedirles a otros, rogarles que oren por nosotros. Y no hay duda que en las aflicciones aprendemos a conocer mejor a Dios. Como dijo Job al final, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job había aprendido a conocer mejor a Dios. Antes de la crisis no lo conocía como cuando la crisis terminó. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Llevemos nuestras aflicciones a Él. Vamos inclinando nuestro rostro y terminemos este hermoso tiempo de oración, de ruego, de clamor, de meditación bíblica, pidiendo para que Él nos mantenga en paz, que no nos desesperemos en las aflicciones. Tendemos a perder la paciencia. ¿Y qué es paciencia? Es sufrir sin rendirse, sufrir sin desmayar, sufrir sin retroceder, sufrir sin claudicar. ¿Qué necesitamos en las aflicciones? Paciencia. Y el Señor nos dice, esperen, esperen. Tenemos que aprender a esperar en Dios, a confiar en Dios, porque Él nos oye. Él va a responder. Si es la voluntad de Dios, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a dar lo que le pedimos. Confiemos en Él. Terminemos orando al Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias por este hermoso Salmo 34 que David lo escribió
en el contexto de la persecución de la que era objeto. Saúl, el rey de Israel, lo perseguía, y él, estando allí entre los filisteos, se fingió loco, y luego se fue a una cueva, la cueva de Adulam, y allí se le unieron afligidos, amargados, endeudados. Y esas personas fueron transformadas por el poder de Dios. David sufrió mucho y ninguno ha sufrido como Jesucristo, porque muchas son las aflicciones del justo. Cuando estamos afligidos, el Señor Jesús nos comprende. Él se identifica con nosotros y por esta razón nos ayuda, porque Él también lo experimentó, Él también lo vivió, Él también lo sufrió. Muchas gracias, Señor, por las aflicciones. Consuela a mis hermanos, anima a mis hermanos. Otra vez oramos por los enfermos, para que pongas tu mano sanadora sobre ellos. Tenemos nosotros a algunos de nuestros consiervos enfermos. Señor, sánalos. A todos aquellos que están contagiados por este COVID-19 u otra enfermedad. También oramos, Señor, por los endeudados para que sean libres, pronto tengan libertad financiera y puedan vivir con la tranquilidad económica. Pedimos, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, para que les concedas un trabajo. Oramos, Señor, por nuestro país. Próximamente, en pocos días, habrá un nuevo gobierno. Señor, que tengan temor de ti, que pongan su mirada en ti, que vengan días mejores, te rogamos, Señor. Tenemos que orar por nuestras autoridades, honrarlas, predicarles el Evangelio para que vengan al conocimiento de la verdad. Señor, que paguemos todos nuestros impuestos, porque tú dijiste, denle a César, al gobierno, la parte del gobierno, y denle a Dios la parte de Dios. Que no dejemos, Señor, como pueblo cristiano, de sustentar tu obra, para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y para el sustento de los obreros que se dedican a cuidar de tu iglesia. Bendice, Señor, nuestra querida denominación, la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador, en el continente latinoamericano y en todo el mundo. Y también, Señor, a las denominaciones hermanas, nuestros hermanos bautistas, cuadrangulares, asambleas de Dios, iglesias de Dios, iglesias pentecostales, iglesias independientes. Señor, todos como parte de tu pueblo, somos parte de tu reino, de la iglesia de Cristo, que estemos cumpliendo con la gran comisión, predicando el evangelio del reino. También que estemos bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando todo el consejo de Dios, toda la Biblia, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Ayúdanos, Señor, a cuidar de nuestro cónyuge, de nuestro hogar. Allí nos ejercitamos como pastores. Ayúdanos, Señor, que tengamos una vida de ejemplo, que en medio de tanta hostilidad, en medio de tanta injusticia y corrupción, que mis hermanos y yo vivamos en integridad. Gracias, Señor, porque en las aflicciones, en las pruebas, así como David metido en una cueva, allí él te cantó, allí él alabó, allí él confió. Así también nos vemos muchas veces, Señor, que también confiemos en ti. Gracias porque tú respondes las peticiones que hemos hecho. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, amada iglesia del Señor, Dios los bendiga y los guarde. Vivamos con la mirada en Jesús, confiando en Dios. No dejemos de testificar con nuestra boca y con nuestra vida íntegra que Jesucristo vive dentro de nosotros. Él es el único Salvador. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Maravilloso ha sido este Salmo 34. Hay que seguir estudiándolo y poniéndolo por obra. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amén.
Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos Cordero, tu sangre me salvó, mi Cristo. Cordero, tu sangre